Prepárese para embarcarse en un viaje extraordinario, en el que un simple burro llamado Berto desafía al destino, cuestiona la existencia de Dios y se enfrenta a obstáculos inimaginables. En medio de tormentas y peligros, descubre verdades sobre la vida y el propósito mismo de la existencia. Al final de esta historia, le conducirá a una profunda reflexión que va más allá de la fábula, tocando las cuestiones más íntimas de la condición humana. El burro Berto vivía en una granja polvorienta donde el calor abrasador nunca parecía amainar. Todos los días, incluso antes de que el sol apareciera en el horizonte, ya estaba de pie, listo para afrontar otra jornada de duro trabajo. Su cuerpo estaba acostumbrado a la fatiga y sus piernas sentían el peso de la rutina, pero lo que más le molestaba era la constante sensación de inutilidad. Cada mañana, Berto se preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué esta vida sin propósito? Mientras tiraba del arado y transportaba pesados sacos de grano, oía el canto del gallo. Este canto, que anunciaba el comienzo de otro día de trabajo, se convirtió en un símbolo de la prisión que sentía en su interior. Para Berto, el gallo no cantaba para despertarle, sino para recordarle que la vida era eso, una sucesión interminable de obligaciones y cansancio. Los demás animales de la granja parecían ver la vida de otra manera. La vaca, siempre optimista, hablaba a menudo de cómo sus oraciones le daban fuerzas para seguir adelante. El perro pastor, con su lealtad inquebrantable, solía decir que sentía la presencia de Dios guiándole mientras protegía al rebaño. Incluso las ovejas, que eran tímidas y temerosas, confiaban en algo más grande que las protegía. Pero para Berto, eso no tenía sentido. No podía creer que un ser tan poderoso como Dios permitiera que él, un simple burro, sufriera tanto. Si existe un Dios, murmuraba Berto para sí mientras arrastraba el arado por la tierra seca, ¿por qué no hace nada para aliviar mi carga? Cada día parecía peor que el anterior, y la rebelión en el interior de Berto no hacía más que crecer. Veía a los otros animales hablar de fe y esperanza, pero a él solo le parecía una excusa para aceptar el sufrimiento. Por la noche, mientras los otros animales se reunían en el establo, compartiendo historias de cómo Dios les guiaba y les ayudaba, Berto permanecía en silencio, observando desde lejos. Sacudía la cabeza con incredulidad. Para él, todo era fantasía. ¿Cómo podía alguien creer que había un ser superior que velaba por ellos cuando el mundo estaba lleno de dolor e injusticia? «Sois tontos», dijo finalmente una noche, rompiendo el silencio. «Dios no se preocupa por nosotros. Si lo hiciera, yo no estaría aquí, viviendo esta vida miserable, arrastrando arados y siendo tratado como una máquina de trabajo. No hay ningún propósito en ello. Estamos solos en este mundo y será mejor que te acostumbres». Los animales miraron a Berto con ojos de sorpresa y tristeza. La vaca, con su voz tranquila y suave, intentó discutir. «Berto, tal vez solo estés viendo el lado duro de la vida. Dios está ahí, incluso cuando no podemos verlo. Nos pone a prueba para hacernos más fuertes». Berto resopló, impaciente. «Si esto es una prueba, ya he tenido bastante. Ya no quiero formar parte de ella». Y así, con el corazón lleno de amargura y escepticismo, decidió que era hora de que algo cambiara. Necesitaba salir de esa vida, encontrar respuestas lejos de allí y averiguar si el mundo tenía algo más que ofrecer que un trabajo sin sentido. Mientras la luna se alzaba en el cielo, iluminando los resecos campos, Berto contempló el vasto bosque que se extendía más allá de los límites de la granja. Una sensación de inquietud se apoderó de él. ¿Podría ser que existiera algo más fuera de esos límites? ¿Algo que diera sentido a su existencia? ¿O solo encontraría más de lo mismo? Con estas preguntas ardiendo en su mente, Berto sabía que estaba a punto de dar un paso que cambiaría su vida para siempre. Esa misma noche, mientras los demás animales dormían profundamente, Berto permaneció despierto. Su corazón se aceleraba y su mente era un torbellino de pensamientos. Sabía que no podía quedarse allí más tiempo. La decisión que había tomado no era solo un impulso momentáneo, era una necesidad. Con cada segundo que pasaba, el deseo de escapar de aquella vida insoportable crecía en su interior como una llama. Con el silencio de la noche como cómplice, Berto se levantó lentamente y se dirigió hacia la puerta del establo. El suave sonido de sus patas sobre el heno parecía resonar en el vacío,
pero los demás animales seguían sumidos en sus sueños, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Con un cuidadoso empujón, abrió la puerta, y el aire nocturno llenó sus pulmones de una frescura que no había sentido en mucho tiempo. La luna brillaba en el cielo, iluminando el camino que debía seguir, hacia el bosque. Ese mismo bosque, que durante años le había parecido un lugar lejano y misterioso, le llamaba ahora con una promesa de libertad. Sin mirar atrás, Berto dio sus primeros pasos fuera de los confines de la granja. A cada metro que avanzaba, su excitación crecía, pero junto con ella llegaba una pizca de incertidumbre. ¿Qué encontraría más allá de los campos? El bosque podía albergar peligros que nunca había imaginado, pero al mismo tiempo le ofrecía algo que buscaba desesperadamente, una nueva vida, lejos del sufrimiento y de las preguntas sin respuesta. La caminata fue larga y solitaria, pero la idea de la libertad le hizo seguir adelante. Cuando el sol empezó a salir por el horizonte, Berto ya había recorrido una buena distancia. El cielo estaba teñido de tonos rosas y naranjas, y supo que se acercaba a la entrada del bosque. Se detuvo un momento, mirando los árboles que se alzaban altos y majestuosos, como guardianes de un antiguo secreto. Sintió que el corazón le latía con fuerza. No había vuelta atrás. Respirando hondo, Berto cruzó la frontera entre el mundo que conocía y el desconocido. En cuanto se adentró entre los árboles, una oleada de emoción le inundó. El aire del bosque era diferente, fresco, limpio y lleno de olores que nunca antes había percibido. Había algo misterioso y reconfortante en el lugar, como si la naturaleza estuviera observando su primer paso en un nuevo viaje. Pero el bosque no era solo un remanso de paz. La oscuridad entre los árboles era profunda y los sonidos de los animales resonaban por todas partes, como si la propia naturaleza quisiera ponerle a prueba. Aún así, siguió adelante, sintiendo una mezcla de miedo y euforia. El miedo a lo desconocido le hizo cuestionarse si había tomado la decisión correcta, pero la sensación de libertad era tan intensa que se negó a dar marcha atrás. Tras horas caminando entre los árboles, Berto llegó a un río. La corriente era fuerte y ruidosa, y sabía que sería peligroso intentar cruzarlo. Sus patas temblaban de cansancio y miedo. El bosque, que antes le había parecido un apacible santuario, se convertía ahora en un nuevo desafío. ¿Qué debía hacer? El río representaba un obstáculo casi insuperable, pero también era un símbolo de lo que tendría que afrontar a partir de ese momento, una vida llena de incertidumbres. Miró el agua que corría, escuchando el sonido de las piedras arrastradas por la fuerza de la corriente, y se dio cuenta de que ese era solo el primero de muchos retos que estaban por llegar. Sintió una punzada de duda. ¿Podría ser el mundo fuera de la granja tan difícil como el duro trabajo que había dejado atrás? Berto dio un paso vacilante hacia el agua, sintiendo la fría corriente lamer sus patas. Cada movimiento era una lucha contra la naturaleza, una prueba de su fuerza y determinación. Sabía que no podía rendirse ahora, pero al mismo tiempo, una pregunta resonaba en su mente: ¿merecería la pena todo esto? Berto siguió caminando por el bosque, pero ahora, a cada paso, el peso de la duda se hacía más presente. Había conseguido cruzar el río, pero la sensación de logro que había esperado sentir se disipó rápidamente. El cansancio empezó a mezclarse con la soledad, y los árboles, antes majestuosos y tranquilos, parecían ahora encerrarle en una prisión de madera y sombras. El cielo, que había empezado a clarear con la llegada del sol, se oscureció de repente. Pesadas nubes aparecieron en el horizonte, anunciando una tormenta inminente. Berto sintió que el viento empezaba a soplar, provocándole un escalofrío en la piel. Miró a su alrededor en busca de algún lugar donde refugiarse, pero todo lo que vio fueron árboles y ramas secas. El primer trueno retumbó en la distancia, y Berto supo que no tenía mucho tiempo. Correr no parecía una opción, pero se apresuró a seguir adelante, intentando alejarse del río y adentrarse más en el bosque. El suelo bajo sus pies empezó a embarrarse con las primeras gotas de lluvia, que pronto se convirtieron en un torrente que caía sin piedad. El agua se escurría entre las ramas y las hojas, convirtiendo el camino en un lodazal traicionero. Berto resbalaba a cada paso, luchando por mantener el equilibrio, sintiendo que la tormenta le presionaba desde todos los lados. ¿Por qué está pasando esto?, se preguntaba, con la cabeza gacha, intentando protegerse la cara de las gotas de lluvia que sentía como agujas en la piel.
Si todo esto tiene un propósito, ¿dónde está ahora? ¿Qué he hecho para merecer tanto sufrimiento? El bosque, que antes parecía ofrecer algún tipo de respuesta, ahora se convertía en otro obstáculo, una representación de todo lo que temía. El viento arreciaba, aullando entre los árboles, mientras las ramas se mecían violentamente. Con cada relámpago, el mundo que rodeaba a Berto se iluminaba brevemente, revelando sombras que parecían danzar a su alrededor, aumentando su sensación de pavor. Fue entonces cuando divisó una pequeña cueva entre los árboles. La entrada era estrecha y la oscuridad del interior parecía intimidante, pero la lluvia era tan intensa que Berto supo que tenía que arriesgarse. Corrió tan rápido como pudo, tropezando con piedras y ramas, hasta que finalmente llegó a la cueva. Al entrar, su respiración jadeante resonó en el espacio vacío, mezclándose con el sonido de la lluvia que seguía martilleando el suelo en el exterior. Dentro de la cueva, Berto sintió un alivio momentáneo. Estaba mojado hasta los huesos, tiritando de frío, pero al menos estaba a salvo de la tormenta. Se tumbó en el suelo rocoso, agotado, intentando calentarse. El sonido de la lluvia y los truenos llenaba la habitación, pero algo en su interior parecía aún más fuerte. La tormenta exterior era intensa, pero la que se estaba gestando en su interior era aún más feroz. Berto reflexionó sobre la decisión que había tomado. Había abandonado la granja para escapar del sufrimiento y la monotonía, buscando la libertad y un nuevo sentido a la vida. Pero ahora, mientras yacía encogido en aquella cueva, solo y sin respuestas claras, empezó a preguntarse si su decisión había sido la correcta. ¿Y si todo ha sido en vano?, se preguntó. ¿Y si nunca encuentro lo que busco? Quizá el mundo entero no sea más que una sucesión de tormentas, una tras otra. Los pensamientos se agolpaban en su mente mientras miraba fijamente la abertura de la cueva, donde las gotas de lluvia seguían cayendo con fuerza. Por mucho que intentaba disipar el pesimismo, una voz interior le decía que quizá lo que buscaba simplemente no existía. Pero al mismo tiempo, otra voz más suave parecía susurrarle, aún no ha terminado. Y, en efecto, algo latía aún en su interior. Una chispa de esperanza, pequeña pero presente. Incluso con la tormenta rugiendo fuera, Berto sabía que no podía rendirse ahora. Había algo más allá de la lluvia, más allá del miedo y el sufrimiento. Solo necesitaba sobrevivir una noche más, y entonces, quizá, cuando pasara la tormenta, llegaría la claridad. Con ese pensamiento, cerró los ojos, intentando descansar, sin saber lo que le esperaba cuando por fin llegara la mañana. El amanecer trajo una breve calma. Berto se despertó con el sonido del suave goteo de la lluvia que disminuía gradualmente. Su cuerpo seguía agotado y frío, pero había cierta paz en el aire. La tormenta parecía haberse calmado en el exterior, pero la sensación de inquietud seguía con él. Permaneció inmóvil, escuchando el profundo silencio del bosque, como si algo invisible observara cada uno de sus movimientos. La cueva, antaño un refugio seguro, parecía ahora sofocante. Berto sintió una necesidad incontrolable de salir, respirar el aire fresco y volver a conectar con el mundo exterior. Se levantó con cuidado, sacudiéndose el barro que se había secado en sus patas, y caminó hacia la entrada de la cueva. Fuera, el bosque estaba bañado por una espesa niebla, que daba a la atmósfera un aire místico y enigmático. El cielo seguía oscuro, pero la luna, parcialmente oculta, proyectaba un pálido resplandor entre los árboles. Durante un breve instante, Berto sintió una extraña sensación de paz. El aire era fresco y las hojas húmedas brillaban a la suave luz de la luna. Sin embargo, esta tranquilidad se vio pronto interrumpida por un sonido que aceleró su corazón. Era un aullido lejano, largo y penetrante, que resonó en el bosque como una oscura advertencia. Berto se congeló en su sitio, con los oídos alerta. Otro aullido, más cercano esta vez. Conocía ese sonido, lobos. El miedo se apoderó de él rápidamente. Sabía que en aquel denso bosque lleno de misterios, los lobos eran los cazadores por excelencia, y él, un burro cansado y solitario, sería una presa fácil. Al aullido le siguieron otros, y Berto se dio cuenta de que se estaban acercando. Su mente se agitó, intentando encontrar una solución. Escapar parecía imposible, aún le dolían las patas y el bosque era un laberinto de árboles y ramas.
Correr solo le haría más visible. Respirando hondo, Berto buscó un escondite. Mirando a su alrededor, encontró un denso arbusto cerca de un gran árbol y se acurrucó allí, haciendo todo lo posible por controlar su respiración. El sonido de los lobos, ahora más cerca, hacía que el aire pareciera pesado. Podía sentir cómo le temblaban las patas, pero sabía que no podía hacer ningún ruido. El tiempo parecía alargarse, cada segundo lleno de tensión. Los lobos empezaron a aparecer entre los árboles. Eran 3, sus siluetas esbeltas y ágiles se movían como sombras. Sus narices olfateaban el aire, intentando captar cualquier rastro de presa. El corazón de Berto latía tan fuerte que temió que los lobos pudieran oírle. Apretó los ojos, intentando hacerse invisible, como si la oscuridad que le rodeaba pudiera protegerle. Los lobos se acercaron, husmeando. Uno de ellos pasó peligrosamente cerca del arbusto donde se escondía Berto. Contuvo la respiración, con el cuerpo rígido como la piedra. El lobo se detuvo, olfateando intensamente el suelo. Berto podía sentir su propio sudor goteando, mezclándose con la humedad del bosque. ¿Era este el final? Sabía que si le descubrían, no tendría ninguna posibilidad de escapar. De repente, un ruido lejano, el sonido de una rama al romperse, llamó la atención de los lobos. Todos levantaron las orejas y miraron en la dirección del sonido. En un instante, los 3 se echaron a correr en dirección contraria. El silencio volvió al bosque, pero el eco de los aullidos aún perduraba en la mente de Berto. Permaneció inmóvil durante unos minutos, esperando a estar seguro de que los lobos se habían alejado. Cuando por fin sintió que era seguro, salió lentamente de su escondite. Aún le temblaban las patas, pero empezaba a sentir alivio. Había sobrevivido una vez más. Pero incluso con la sensación de victoria, algo dentro de él no estaba bien. Con cada desafío que superaba, la pregunta volvía a su mente: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es el verdadero sentido de todo esto? No sabía si su huida de la granja tenía como objetivo encontrar la libertad o si solo intentaba escapar de sí mismo. El sol empezaba a salir, coloreando el cielo en suaves tonos naranjas y rosas. Berto miró al cielo, aún lleno de dudas, pero con una pequeña chispa de esperanza. Con el sol elevándose sobre el horizonte y el bosque empezando a bañarse de suave luz, Berto siguió su camino con la sensación de que, por incierto que fuera su destino, cada vez estaba más cerca de encontrar algo. Cada paso que daba era una afirmación de su supervivencia, pero la persistente pregunta seguía rondando su mente: ¿qué estoy buscando realmente? Al cruzar el denso bosque, Berto empezó a notar un cambio en el paisaje. Los árboles estaban más espaciados y el suelo, antes suave por el musgo y las hojas, era ahora duro y rocoso. El sonido de la corriente de un río lejano reverberaba en el aire, y pudo intuir que algo importante estaba a punto de suceder. Su cuerpo cansado, sin embargo, protestaba a cada paso. Necesitaba descansar, pero sabía que no podía detenerse ahora. Algo le empujaba hacia adelante, una fuerza invisible que no podía explicar. Pronto, Berto llegó a un claro, y una impresionante vista se abrió ante él, un profundo y peligroso desfiladero, que cortaba el camino. Entre las 2 orillas, un estrecho puente de madera se mecía suavemente con el viento. La madera parecía vieja y frágil, cada tablón marcado por el tiempo. Berto se detuvo, con los ojos fijos en el puente. Era el único camino posible, pero el miedo se apoderó de él. Miró hacia abajo y vio el abismo que se extendía más allá de su vista, profundo y oscuro. El sonido del agua que corría abajo, como un rugido lejano, se mezclaba con el del viento y, por un momento, Berto se sintió insignificante ante la inmensidad de la naturaleza. Su corazón empezó a latir más deprisa. Aquel puente representaba algo más que un desafío físico, era un símbolo de su propio viaje. Todo a lo que se había enfrentado hasta entonces le había conducido a este momento. ¿Sería capaz de cruzarlo? Respirando hondo, Berto dio el primer paso. El puente se balanceó bajo su peso y el sonido de los tablones crujiendo resonó en el desfiladero. Cada movimiento tenía que ser cuidadosamente calculado, cada paso una lucha contra el creciente miedo que intentaba abrumarle. A mitad de camino, uno de los tablones se rompió bajo sus pies, y Berto evitó por poco caer en picado al abismo.
Se aferró con fuerza a las cuerdas laterales del puente, con el corazón acelerado, sintiendo el vacío debajo. Por un momento, la desesperación se apoderó de él. ¿Por qué tiene que ser esto tan duro?, gritó al viento. ¿No he demostrado lo suficiente que puedo sobrevivir? ¿Por qué cada paso parece una lucha interminable? Fue en ese momento, en medio de su desesperación, cuando un viejo recuerdo apareció en su mente. Recordó a sus compañeros de la granja, la vaca que hablaba de cómo Dios la guiaba en sus días más difíciles, el perro pastor que creía que cada desafío era un testamento de su fe. Estos recuerdos, que antes le habían parecido vacíos y distantes, cobraban ahora un nuevo significado. ¿Y si todo por lo que había pasado era en realidad parte de un camino mayor, algo que no podía ver? Con ese pensamiento, una fuerza interior que ni siquiera sabía que tenía empezó a crecer en su interior. Cruzar ese puente no era solo una cuestión de supervivencia, sino de aceptar que había algo más allá de su propia comprensión. Cerró los ojos un momento, respiró hondo y, con renovada determinación, dio el siguiente paso. Cuando llegó al otro lado, exhausto pero aliviado, Berto se dejó caer sobre la hierba. El sol ya estaba alto en el cielo, calentando su piel empapada de sudor. Miró el desfiladero que había cruzado y se dio cuenta de que había algo simbólico en todo ello. Era como si hubiera cruzado una barrera invisible, una línea entre la duda y la posibilidad de creer en algo más allá de sí mismo. Pero antes de que pudiera pensar en ello, oyó un sonido diferente. Algo que no procedía del viento ni de la corriente lejana, sino del profundo silencio del bosque circundante. Era como un susurro, una llamada que no pudo ignorar. Berto se levantó, miró la densa vegetación que tenía delante y supo, de algún modo, que ese era el siguiente paso. Sin dudarlo, echó a andar, con los ojos fijos en el sendero que se abría. Berto siguió el misterioso sonido que parecía llamarle. El bosque que tenía delante era denso, pero al mismo tiempo acogedor, como si le abriera paso. El burro sintió algo diferente en el aire, una sensación de paz que aún no había experimentado en su viaje. A medida que avanzaba, el sonido se hacía más claro, era el suave murmullo de un arroyo. Cuando por fin lo encontró, se quedó asombrado. Frente a él había una pequeña cascada, con agua cristalina que fluía sobre piedras lisas, rodeada de árboles altos y flores de colores. La luz del sol al atravesar las hojas creaba un espectáculo de colores y sombras. El paisaje era mágico y Berto se sintió en paz por primera vez desde que salió de la granja. Se acercó al agua y, mientras bebía, sintió que su cuerpo se relajaba, como si todo el cansancio y las dudas que le habían asolado se esfumaran. Al tumbarse sobre la suave hierba, algo empezó a cambiar en su interior. Berto se dio cuenta de que su viaje no había sido en vano. Cada obstáculo, cada tormenta y cada miedo a los que se había enfrentado le habían traído hasta aquí, hasta este momento de claridad. Había huido de la granja para escapar del duro trabajo y del sufrimiento, pero descubrió que la verdadera libertad no residía en abandonarlo todo, sino en encontrar la paz dentro de sí mismo. Se dio cuenta de que el mundo estaba lleno de desafíos, no para castigarle, sino para enseñarle. La vida, tanto para él como para los humanos, era una sucesión de pruebas, momentos de dolor, superación y aprendizaje. Lo que había aprendido en el camino era que, incluso cuando todo parecía carecer de sentido, había un propósito mayor que guiaba sus pasos, un propósito que no podía ver con claridad, pero que ahora empezaba a comprender. Berto miró al cielo, que estaba despejado y azul, y sonrió para sí. No tenía todas las respuestas, pero eso ya no importaba. Lo que realmente importaba era que había encontrado algo mucho más valioso, la capacidad de seguir adelante, de aceptar lo desconocido y de confiar en su propio viaje. La historia de Berto refleja el viaje al que nos enfrentamos todos los seres humanos. A menudo buscamos un sentido a la vida, nos enfrentamos a retos que nos hacen cuestionarnos por qué sufrimos tanto y, en momentos de desesperación, nos preguntamos si hay algo más grande guiando nuestros pasos. Sin embargo, como Berto, descubrimos que la paz no reside en evitar las dificultades, sino en aprender a superarlas y encontrar la fuerza dentro de nosotros mismos. Con un corazón en paz y una nueva perspectiva de la vida, Berto continuó su viaje, sabiendo que por muchos retos que le esperaran, estaba preparado para afrontarlos. Porque, al final, la verdadera libertad es el valor de seguir adelante, independientemente de lo que depare el camino.
El viaje de Berto nos recuerda que, incluso en las dificultades, siempre hay algo que aprender y superar. Su búsqueda de un propósito refleja nuestras propias dudas y retos en la vida, y su fuerza interior nos inspira a seguir adelante. Gracias por seguir esta historia hasta el final. No olvide suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir sus pensamientos con nosotros. Hasta la próxima aventura.